Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin secretos. En economías distorsionadas como la venezolana, los aumentos de salario se decretan en base al capricho del gobierno nacional. Este aumento se debe principalmente a la variable inflación. En realidad lo que se busca es mantener los niveles de salario para que la inflación no los impacte, cosa que nunca se logra, principalmente por dos razones. La primera es que la inflación sube todos los días y los sueldos una vez o dos veces al año. Y la segunda es que el aumento de los salarios nunca llega al verdadero nivel de la inflación. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el economista Alberto Castellano, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Alberto, muchísimas gracias, colega, por haber aceptado nuestra invitación. Alberto, buenas noches, Arnaldo, gracias por la invitación. Aumentar en 30% el salario mínimo por decreto, ¿qué impacto tiene en la economía? Sí, bueno, hay varios elementos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Uno de esos elementos es el hecho de que, en primer lugar, el aumento solo del salario mínimo, es decir, no está tomando en cuenta todo el tabulador, o sea, los demás salarios que están en la economía. Ese por un lado. Por el otro lado, tenemos el elemento de que aproximadamente un 46% de la población económicamente activa, es decir, las personas que están dispuestas a trabajar en la economía, están en el mercado informal, es decir, su sueldo no está regido por la ley orgánica del trabajo y por lo tanto su sueldo es sumamente flexible. En pocas palabras, este aumento, aunque obviamente favorece a todos los pensionados y a aquellas personas que tienen salario mínimo, no favorece a aquellos que están dentro de este tabulador económico en la economía y no favorece a los que están en la economía informal. Por lo tanto, es un grupo que es relativamente pequeño comparativamente con toda la población económicamente activa. ¿Cuántos trabajadores en Venezuela devengan salario mínimo? Es una muy buena pregunta. Aproximadamente entre 2 y 2,5, 2.5 millones son los que están, estamos hablando de, ahí hay trabajadores, digamos, formales, ¿no? Había que sumar los pensionados que sí van a recibir el aumento a partir de la segunda quincena de mayo. O sea, ¿hay necesidad en Venezuela de un aumento general de sueldos y salarios? Efectivamente, el poder de compra del venezolano ha ido disminuyendo y tomo ahí parte de la introducción que tú hacías, dado los procesos inflacionarios que ha vivido Venezuela en los últimos años, ¿no? Es necesario tratar de incrementar el salario nominal para cubrir, en este caso, la caída del poder de compra del salario en general. Pero ¿qué es lo que pasa en Venezuela? En Venezuela tenemos varios fenómenos, ¿no? Por un lado tenemos la inflación, que sin duda ha ido mermando el poder de compra de los venezolanos en los últimos tiempos, y por otro lado tenemos el mismo hecho de que la producción y la productividad en Venezuela no se han ido incrementando en el tiempo. De por sí en los últimos 11 años ha habido una caída, en mi opinión, aunque no tenemos datos confiables, ha habido una caída de la productividad, ¿no? Teóricamente, ¿qué debería haber? Una relación entre salario y productividad, es decir, aumentar la productividad obviamente debería aumentar el salario real del trabajador. En Venezuela ha ido decreciendo, como les indicaba, la productividad, por lo tanto, obviamente, en este caso el poder de compra de los venezolanos también ha ido disminuyendo, ¿no? Y por otro lado tenemos el proceso inflacionario, lo cual ha llevado a que el incremento, la variación del nivel de precios sea mucho mayor al incremento, como tú lo dijiste en tu introducción, al incremento de los salarios en los últimos años. El aumento del salario mínimo de 30% está muy por debajo de la inflación del año pasado, del 2013, y de la que se espera en el 2014. Alberto, ¿por qué los aumentos de salario en Venezuela nunca llegan al nivel verdadero de la inflación? Sí, bueno, en Venezuela los últimos años hemos tenido lo que teóricamente podemos denominar una inflación galopante. El año pasado tuvimos una inflación superior al 56%
y este año ya tenemos un acumulado del 10.1%, sumando el último dato que nos dio el Banco Central, que fue el dato de marzo, que es de 4.1% de inflación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Efectivamente, tenemos una inflación muy alta, que si tú vienes y tratas de ajustarlo por el lado de la inflación, obviamente esto va a generar mayores presiones. En pocas palabras, si tú ajustas el aumento de salario al mismo porcentaje del aumento de los precios, lo que va a generar en el caso actual de Venezuela es una sobredemanda mucho mayor a la que ya existe y por lo tanto mayores presiones inflacionarias. Lamentablemente el punto está en tratar de disminuir los niveles de inflación, o sea, atacar la inflación galopante que tiene Venezuela y atacar los niveles de productividad y producción que tiene en este momento Venezuela. Porque si solo se dan aumentos de salario para efecto de incrementar el poder de compra venezolano, que le repito, es necesario, dado la situación actual de inflación galopante, pero este hecho por sí solo lo que hace es generar mayores presiones por el lado de la demanda, sujeto a una oferta disminuida, lo que lleva a que el ajuste vaya a ser por precio. En pocas palabras, vamos a tener mayores presiones inflacionarias. En los últimos 6 años, el aumento del salario mínimo en Venezuela ha crecido en un 500%. ¿Por qué el poder adquisitivo de los trabajadores no ha aumentado en la misma proporción? Bueno, tenemos varios elementos que están produciendo, en este caso, los actuales niveles de inflación en Venezuela, ¿no? En mi opinión muy particular, y en la mayoría de los economistas, el mayor porcentaje, digamos, de causas que están originando en este caso la inflación es monetario. En pocas palabras, existe un origen monetario en la inflación. ¿Qué está ocurriendo? Que hay una inyección exagerada de liquidez monetaria en la economía que no está sujeta a un incremento de la oferta, y esto está llevando a que exista una sobredemanda de bienes y servicios y de otros tipos de activos, y obviamente el ajuste se da por precio, como les mencionaba anteriormente. Este hecho, por sí solo, obviamente es lo que está originando mayoritariamente la inflación en Venezuela, entre otros elementos. En mi opinión, dado la continuidad que ya existe de la persistencia inflacionaria en los últimos años, ya se está originando algunos problemas estructurales en la economía. O sea, ya existe un estancamiento de la oferta relativamente estructural, es decir, estamos hablando de una oferta no solo en el corto plazo, sino en el mediano plazo, está afectada por todos los fenómenos que ya conocemos, es decir, la escasez de insumos, por la disminución del parque, digamos, industrial en Venezuela, por la obsolescencia del parque industrial en Venezuela, que obviamente tendría un costo muy elevado su renovación. Todos estos elementos, unidos, como les indicaba, a la sobredemanda originada por la inyección de liquidez vía gasto público, gestión fiscal, y vía incremento de la liquidez monetaria por la misma acción del Banco Central, ha originado, digamos, en este caso, todo este proceso inflacionario que está viviendo Venezuela. El aumento del salario mínimo en 30% incrementará la demanda, pero sin contrapartida por el lado de la oferta. Al retorno de unos comerciales nos va a decir en qué se traduce todo esto. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el economista Alberto Castellano, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Seguimos conversando con el economista Alberto Castellano, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Alberto, el aumento del salario mínimo incrementará en 30% la demanda, pero sin contrapartida por el lado de la oferta. ¿En qué se traduce todo esto? Bueno, ya de por sí existe un desequilibrio importante entre oferta y demanda, y este desequilibrio se estaba cubriendo con importaciones. De hecho, el último dato, digamos, anual de importaciones que tenemos, que es el año 2012, las importaciones batieron récord, sobrepasando los 59.000 millones de dólares. Y sin duda, para el 2013, el monto de importaciones
está por alrededor de 50.000 millones de dólares. En pocas palabras, tenemos un importante monto de importaciones que es lo que ha venido cubriendo esa diferencia entre oferta y demanda. ¿Qué está ocurriendo en este año? Bueno, que también tenemos un problema desde el punto de vista de las importaciones. Los primeros 3 meses de este año hemos visto que la parte de la liquidación de divisas no ha ido a la velocidad necesaria para cubrir en este caso todas las necesidades de bienes finales para el consumo de los venezolanos y para insumos para la producción de bienes finales. Este desajuste obviamente ha llevado a los niveles de escasez que tenemos hasta este momento, que oficialmente está alrededor de 30%. ¿Qué está ocurriendo en realidad en Venezuela? Bueno, estamos viviendo 2 fenómenos que van de la mano: la inflación y la escasez. Y obviamente son mutuamente excluyentes en el siguiente sentido. O sea, si tenemos un equilibrio, digamos, perverso, ¿no?, de jugar entre nivel de escasez y nivel de inflación. O sea, si queremos disminuir la escasez, obviamente tiene que haber ajuste de precios, como se ha venido haciendo en los últimos meses. ¿Tú crees que la escasez se disparará en el corto plazo? Yo creo que ya la escasez de por sí es sumamente alta. La idea es tratar de disminuir. En este caso, la escasez superior al 20% ya es un elemento que es bastante distorsionante en la economía venezolana. ¿Cuál es la idea? Tratar de disminuir, en este caso, los montos de escasez. ¿Cuál es el punto que hay que hacer para disminuir los niveles de escasez? Obviamente hay que ajustar precios. Y los precios implicaría, obviamente, mayor inflación. O sea que, le repito, aquí hay un elemento de equilibrio muy difícil entre lo que es nivel de escasez y nivel de inflación. En los últimos meses ha habido ajuste importante en algunos rubros que son de primera necesidad. Me refiero al pollo, arroz, entre otros elementos. Esto yo creo que lo vamos a seguir observando si se quiere, en este caso, tratar de evitar estos niveles de escasez tan elevados que tiene Venezuela. ¿Por qué el mayor aumento en los precios lo experimentan los alimentos? Una pregunta muy importante. Efectivamente, en el mes de marzo de este año observamos que el porcentaje de inflación a nivel de los alimentos es mucho mayor al porcentaje general. Estamos hablando de un 6.1%. Y cuando vemos el dato anualizado de marzo a marzo, es decir, de marzo de 2013 a marzo de 2014, la inflación general está alrededor de 60%, 59.3%, pero la de alimentos está por encima de este porcentaje. ¿A qué conclusión nos lleva esto? A que efectivamente son los alimentos los que están presionando mayoritariamente, en este caso, el índice general. Y de por sí presiona. Recuerda que también hay una contracción en la agricultura. Sí, sin duda hay elementos distorsionantes en todos los sectores, específicamente en el sector agrícola, de producción de bienes agrícolas, y también hay varias explicaciones que de alguna u otra forma afectan, en este caso, la demanda, la oferta, que es el hecho de la estacionalidad de algunos productos. Recuerden que estamos iniciando la etapa, la estación de lluvias en Venezuela, y esto afecta a algunos rubros específicamente, algunos ítems de producción. Pero tenemos el hecho de que los alimentos son bienes de primera necesidad. Obviamente no hay sustituto perfecto para estos bienes y la demanda es importante. Y el hecho de que la inflación en alimentos sea superior al promedio afecta mayoritariamente a aquellos sectores que tienen menores niveles de ingreso. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los estratos D y E, que son estratos de menores niveles de ingreso y que destinan mayor proporción de este ingreso al consumo. O sea, la mayor presión inflacionaria recae en el segmento de menores ingresos de la población. En pocas palabras, las personas los pobres, si lo queremos resumir, y esto obviamente es muy preocupante y es algo que tenemos que discutir los economistas, ¿no? Ahora, ¿por qué el gobierno no ha logrado bajar la inflación a pesar de que sus políticas están basadas en controles de precio, controles de cambio e importaciones subsidiadas? Sí. Efectivamente tenemos un control tanto de cambio como de precio aproximadamente 11 años. El objetivo de los controles obviamente es que no exista una elevación importante, en este caso los niveles de los distintos precios de los mercados, es decir, de los precios de los bienes y servicios,
del precio del tipo de cambio, igualmente la tasa de interés, ¿no?, del precio del dinero. Pero hemos visto que en el mercado, el mercado cambiario obviamente no ha tenido el efecto esperado, es todo lo contrario, se ha disparado. Igualmente en el mercado de bienes y servicios, por lo tanto los controles no tienen sentido en la actual coyuntura de Venezuela. Posiblemente el control cambiario tuvo un sentido muy puntual en el año 2003, pero en este momento los controles no tienen ningún sentido porque no están cumpliendo el objetivo por el cual existió, ¿no?, el control. Tengo que hacer una pausa. Al retorno vamos a analizar la realidad económica del país y qué factores tomó en cuenta el gobierno para aumentar el salario mínimo en 30%, porque en 78% aumentó la canasta básica en un año, en 72% aumentó la canasta alimentaria en los últimos 12 meses, en 59.4% está la inflación anualizada y en 30% está el índice de escasez que mide el Banco Central de Venezuela hasta el mes de marzo. Desarrollamos este tema cuando vengamos de una pausa comercial. Tenemos que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el economista Alberto Castellano, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Seguimos conversando con el economista Alberto Castellano, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Te decía, finalizando el segmento anterior, que qué factores tomó en cuenta el gobierno para aumentar el salario mínimo en 30%, porque en 78% aumentó la canasta básica en un año, en 72% aumentó la canasta alimentaria en los últimos 12 meses, 59.4% es la inflación anualizada y 30% es el índice de escasez que mide el Banco Central de Venezuela hasta el mes de marzo. ¿Qué factores tomó en cuenta el gobierno? Sí, bueno, en los últimos años el salario mínimo se ha fijado en base a criterios obviamente de inflación, pero como tú bien lo indicaste, este aumento se da o una vez al año o fraccionado en el transcurrir del año. Pero cuando nosotros vemos el acumulado, en este caso inflacionario... En enero se decretó el 10%, y ahora el 29 de abril se decretó el otro 30%. Sí. Bueno, efectivamente, cuando vemos el índice de remuneración, el dato del Banco Central de Venezuela, este índice muestra que hay una recuperación momentánea en algunos periodos de tiempo, sobre todo en los aumentos que se dieron en el año 2013. Pero ya cuando finaliza el año, este índice obviamente disminuye y se ve que ocurre una pérdida de poder adquisitivo de los consumidores en Venezuela. Por lo tanto, le repito, el ajuste por sí solo de salario nominal no es suficiente para recuperar el poder de compra. Hay que tomar medidas puntuales de políticas públicas que lleven a disminuir los niveles actuales de inflación en Venezuela. Y para ello, obviamente, implica toda una receta general que hay que tomar en cuenta: cambios en las políticas monetarias en este momento, cambios en la política fiscal, generación de políticas de estímulo a la producción. Yo creo que todo parte por un diálogo sincero y franco entre el sector público y sector privado. En los actuales momentos tenemos unas mesas que están discutiendo elementos puntuales de los cuellos de botella que se están generando en los procesos productivos en los distintos sectores. Todo esto, en mi opinión, es favorable, pero hay que profundizar esta discusión y llevarla, obviamente, a que los resultados de ellas sean las soluciones necesarias para tratar de minimizar los niveles inflacionarios. ¿No te parece a ti que el gobierno está como entrampado en un modelo económico o proyecto político que no le permite rectificar en materia de política económica? Sin duda una orientación política, pero también hay algunos elementos, por lo menos voceros oficiales han expresado, y me parece que es importante, que ha habido equivocaciones. A lo mejor no lo han dicho, es una interpretación de mi parte, pero que ha existido
consecuencias de las políticas públicas, ¿no? Y obviamente han hablado de rectificación. Lo único que esperamos los economistas es que se den la rectificación. Por ejemplo, uno de los elementos importantes que hay que hacer, en mi opinión, es evitar la inyección de recursos que está originando el mismo Banco Central cada vez que compra bonos de PDVSA. Eso lo ha dicho, en mi opinión, la mayoría de los economistas, y es algo que se sigue haciendo. Es decir, en este momento, PDVSA está emitiendo bonos que se le otorga a Tesorería. Estos bonos son adquiridos por el Banco Central. Con estos recursos, PDVSA paga a proveedores, ¿sí? En pocas palabras, realiza su gasto corriente, y esto genera una inyección de liquidez importante a la economía, que es lo que está llevando a presiones inflacionarias. Esto se está dando gracias a la modificación que se hizo de la ley del Banco Central de 2010, y yo pido públicamente que rectificar con esta modificación que se hizo en el 2010 para tratar de evitar esta inyección exagerada de liquidez, ¿no? Pero el gobierno no puede seguir diciendo que la inflación en Venezuela es inducida por la guerra económica de la oligarquía. Efectivamente, yo creo que la inflación es consecuencia de las políticas públicas, mayoritariamente, y no tiene nada que ver, digamos, con elementos de distorsionadores por esta parte de los oferentes, ¿no? Sino que tiene que ver como consecuencia de las políticas públicas. Alberto, ¿qué distancia existe entre la inflación y la hiperinflación? Buen elemento que es importante acotar. En mi opinión, hiperinflación es cuando se superan los niveles de más del 100%. En Venezuela hasta este momento no ha habido elementos que nos lleven a que la inflación vaya a llegar al 100%, Dios mediante, pero sí tenemos una inflación que es galopante, ¿no? Es decir, que es persistente en el tiempo y nos está llevando a que los niveles estén hasta este momento cercanos al 60%, que son muy peligrosos, ¿no? Son una inflación muy alta. Peligrosa resulta la inflación acumulada de Venezuela en los últimos 15 años, 2.564%. Que si tú comparas la inflación de Venezuela con la inflación de Uruguay, es 234% en los últimos 15 años, la inflación de Colombia en los últimos 15 años fue de 117% y la inflación de Perú del 51%. ¿En qué se traduce? ¿Qué significa eso para los venezolanos? Sí. Lamentablemente Venezuela tiene un récord, tuvo un récord el año pasado, donde fuimos la economía más inflacionaria a nivel mundial. Nos sigue Siria, que está inmerso en una guerra civil, y obviamente no hay niveles de comparativos, porque Venezuela inclusive, lamentablemente estamos viviendo altos niveles de precios petroleros. O sea, tenemos el promedio de barril petrolero todavía está alrededor de los $100, lo cual es muy importante. Anualmente a Venezuela le entran $90.000 millones aproximadamente solo por las exportaciones petroleras. Y a pesar de ello, tenemos problemas a nivel de lo que serían los precios, puntualmente una alta inflación, y obviamente, te repito, creo que mayoritariamente está explicado por elementos de políticas públicas, entre ellos la política monetaria, que ya la habíamos explicado. Otros elementos importantes sería la política fiscal. Hay una gestión fiscal importante del gobierno, o sea, un incremento del gasto público, y ellos también están generando presiones por el lado de la demanda, que a su vez es la única forma de ajuste que se está dado una caída de la oferta y la imposibilidad en este momento, por lo menos, de incrementar las importaciones inmediatamente, ha originado que el ajuste sea por precios. Tengo que hacer una pausa y al retorno le vas a explicar a los televidentes cuántos salarios mínimos se requieren para adquirir la canasta básica, que tiene un valor de 17.500 bolívares. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el economista Alberto Castellano, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Seguimos conversando con el economista Alberto Castellano, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Alberto, ¿cuántos salarios mínimos se requieren para adquirir
la canasta básica, que tiene un valor de 17.572 bolívares. Sí, bueno, esa es fuente Sendas y aproximadamente con el salario hasta que inicia este mes de mayo serían 4 salarios mínimos aproximadamente, ¿no? Lo cual obviamente una familia, suponiendo una familia que 2 personas trabajen, o sea, los jefes, los cabezas de familia, y más Z-Ticket, obviamente no llega a cubrir las necesidades básicas según fuentes el Sendas, ¿no? Eso es un elemento bastante preocupante, ¿no?, en la economía venezolana. Muchas empresas están luchando, Alberto, por sobrevivir. ¿Cómo mantener una estructura de precios con altos costos y ventas decrecientes? Sí, es un elemento bastante distorsionador, sobre todo con la nueva ley de costos, donde hay una fijación de ganancias. Todos estos elementos se añaden, obviamente, a lo que ya habíamos indicado y profundiza alguna problemática ya existente. Particularmente creo que algunos sectores más que otros se están viendo perjudicados, sobre todo aquellos sectores que tienen una rotación lenta de su inventario, los cuales el tope de 30% les afecta mayoritariamente, ¿no? Aquellos sectores que tienen una alta rotación, donde su rotación de inventario es 4 o 5 veces, obviamente el efecto de el tope de ganancia es mucho menor. Pero en esta coyuntura que tenemos actualmente en Venezuela, donde hay una caída, digamos, de las ventas, esto va a caída en los inventarios. Caída importante en los inventarios, eso es un elemento que hay que mencionarlo. Todo esto obviamente afecta mayoritariamente la oferta, por lo tanto son distorsionadores que generan mayores presiones inflacionarias. Alberto, Ford Motor paralizó sus operaciones en Venezuela por falta de material. En febrero lo hizo Toyota, la Chrysler, General Motors, Iveco. ¿Por qué no hay suficientes dólares en Venezuela para atender la demanda de la economía? Sí, en Venezuela se dieron varias modificaciones de forma de la ley del Banco Central y de la política del gobierno central. Específicamente la reforma que se dio de la ley del Banco Central de 2005, que propició el Fonden, originó el Fonden, obviamente generó una modificación importante dentro del circuito económico venezolano. En este momento, gracias a esa modificación que se dio de la ley del Banco Central, a Banco Central, específicamente a las reservas internacionales, le llega el 60% de los ingresos originados por las exportaciones petroleras. El restante 40% llegan o a cuentas de PDVSA o al Fonden directamente, ¿no? Recuerden que también existe la posibilidad, gracias a la estimación de lo que serían las reservas internacionales óptimas, de hacer traspasos de las reservas al Fonden. Entiendo que hasta este momento el tope es de 29.000 millones de dólares. En este año no ha ocurrido porque las reservas han estado por debajo de los 29.000 millones de dólares y no se han dado estas transferencias unilaterales. Pero todos estos elementos han llevado que las reservas, que digamos es aquel elemento que tiene la nación para cubrir pago de deuda, es decir, amortizaciones de intereses, y para cubrir las importaciones, esté muy disminuida. Para la fecha están alrededor, no llegan a los 22.000 millones de dólares, es decir, es un monto bastante bajo comparativamente a lo que teníamos hace aproximadamente 15 años y lo que tuvimos en el transcurrir de estos 15 años, que llegó a tener 35.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Todos estos elementos ha llevado a que exista menor posibilidad de cubrir en este caso las importaciones. El gobierno creó muchas expectativas con el SICAD 2. Hasta ahora, ¿qué resultado ha dado este sistema? Bueno, el SICAD tiene poco tiempo, en verdad que es difícil dar una opinión general del SICAD 2, me refiero, de su creación. Sin duda el SICAD 2 tiene elementos positivos, es decir, quiero acotar en este caso el elemento que me refiero positivo. Tiene elementos positivos desde el punto de vista que hay un reconocimiento de que existe
influencia de libre oferta y demanda dentro del mercado, ¿no? Y se reconoce en este caso el mercado que era ilegal, gracias a Dios ya está dentro de lo que son márgenes, digamos, de legalidad, pero es el mercado negro. Pero la gente comenta que no es un mercado, no es un sistema transparente, que no es el mercado el que está fijando el precio del dólar en el SICAD 2, sino que es el mismo Estado que está fijando el precio del dólar. Sí, sin duda hay una intervención, en este caso del gobierno, y esto está afectando los montos, en este caso tanto los montos negociados como el valor, en este caso, de la divisa, ¿no? Es importante aclarar que un elemento que todos los días, por obligación, debe surgir, en este caso, el valor del tipo de cambio, pero no los montos transados, que sería un elemento también de análisis, porque los montos parece que son muy pequeños. Esto lleva a que el SICAD 2 esté en peligro. Quiero clarificar lo que es peligro. El peligro es que no funcione dentro de la actual coyuntura económica de Venezuela, porque si se mantiene la actual política monetaria expansiva y si se mantiene la política fiscal expansiva, obviamente va a fracasar el SICAD 2, ¿no? Desde una perspectiva técnica, el rumbo que lleva la economía es inviable. Lamentablemente, si seguimos con los elementos que traemos del año pasado, las distorsiones económicas que existen desde hace aproximadamente 10 años, 11 años, y si no se hacen rectificaciones de la política en lo inmediato, obviamente vamos a tener instituido en Venezuela la inflación, o sea, alta inflación, y en el peor de los casos con decrecimiento de la economía, o sea, con una caída de la economía. Eso teóricamente se llama estanflación. En este momento tenemos que esperar el dato del primer trimestre del año de crecimiento, pero obviamente vamos a tener, en el mejor de los casos, un crecimiento muy leve, y en el peor de los casos un decrecimiento, lo cual se ratificaría el estado de estanflación que está en Venezuela. Esperemos el dato del Banco Central, ¿no? Nuevamente tengo que hacer una pausa. Al retorno nos va a decir si el gobierno está buscando el momento político oportuno para aumentar el precio de la gasolina. Tengo nuevamente que cumplir con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el economista Alberto Castellano, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Seguimos nuestra conversación con el economista Alberto Castellano, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Zulia. Alberto, ¿tú crees que el gobierno está buscando el momento político oportuno para aumentar el precio de la gasolina, ya que este año no hay elecciones? Sí, efectivamente el 2014 es un año no electoral, por lo cual lleva a pensar de que es un año de ajuste. De por sí ya se ha hecho ajustes importantes, por ejemplo, en algunos rubros que son alimenticios y que son de la cesta básica que impacta la inflación. Y particularmente pienso que en algún momento dentro de este periodo tiene que venir los ajustes tanto del precio de la gasolina, porque por cifras oficiales se entiende que hay un subsidio por parte de PDVSA que ronda entre los 12.000 y 18.000 millones de dólares. Con esos recursos se pudiera invertir en el sector salud, en el sector educación, que son muy necesarios. Por lo tanto, el ajuste de la gasolina es inminente, ¿no? Creo que es importante explicarle a la población venezolana cómo debe ser este ajuste. Este ajuste debe ser gradual y que obviamente... Ajustes en las tarifas eléctricas también. Las tarifas tienen que ser ajustadas. La tarifa en este momento de electricidad no cubre los costos del sector eléctrico. No solamente esto, sino que necesitamos una inversión importante en el sector, sobre todo en todo lo que es el sistema de distribución, que es donde más está fallando en este momento el sector eléctrico. Vamos a pagar más por electricidad con un mal servicio. Lamentablemente es correcto, el ajuste de tarifa no llevará a un mejoramiento inmediato del servicio, hay que hacer las inversiones y yo creo que se verá en los próximos años este mejoramiento en el caso de lo que sería el servicio eléctrico.
Este gobierno ha satanizado mucho el Fondo Monetario Internacional. ¿No te parece a ti que el gobierno está siguiendo las líneas del Fondo Monetario Internacional con tantos ajustes? Hay un elemento que acotar de lo que tú mencionas. En este momento tenemos un financiamiento por el Fondo Chino Venezolano, que es un financiamiento del Banco de Desarrollo Chino, que ronda aproximadamente el 5%, que es muy alto, ¿no? Comparativamente, por ejemplo, con un financiamiento que nos pudiera brindar el Fondo Monetario, que es un banco, que es una institución que se encarga del desarrollo, y el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el cual dicho financiamiento pudiera estar alrededor de 2.5, o sea, muy por debajo del financiamiento del Fondo Chino. Lamentablemente el fondo va a exigir algunos elementos de balance de pago, de equilibrio fiscales, que entiendo que esa es la decisión por la cual el gobierno central no toma la decisión, pues, por ejemplo, de tomar un préstamo al Fondo Monetario. ¿Cuál es el mayor reto en este momento para el gobierno? Mira, ahí hay varios elementos importantes. Uno, sin duda, es la inflación. Otro es la producción. En este momento el gobierno tiene un problema severo desde el punto de vista de lo que serían las empresas públicas. Si reduce el gasto público, afecta las misiones. Y si continúa incrementando la liquidez monetaria, contribuye a seguir aumentando la inflación. Sí, es un juego de equilibrio, como yo le explicaba previamente, y este juego de equilibrio en verdad es muy perverso porque por todos lados hay elementos que son perjudiciales, en este caso para el consumidor venezolano, ¿no? Y para todos los venezolanos en general. Pero hay elementos que se pueden hacer, decisiones que se deben tomar para tratar de disminuir en este caso todos estos efectos, por el lado de la inflación y por el lado de la producción, ¿no? O sea, por la baja producción. Creo que ya les hablé del ajuste que tiene que haber desde el punto de vista de la política monetaria, el ajuste que tiene que haber desde el punto de vista de la política fiscal, básicamente del gasto. En mi opinión tiene que venir un ajuste también por el lado de política de estímulo a la producción. Tiene que haber una sincera política de estímulo a la producción, incrementar el número de empresas en Venezuela, públicas o privadas. Con ello, obviamente, se estimulará inicialmente la sustitución de importaciones y posteriormente generar, en el mejor de los casos, un parque exportador que pueda incrementar las divisas que son necesarias para el país. De allí van a salir todos los recursos para pagarle a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores públicos, porque el principal empleador en Venezuela es el Estado. El gobierno que representa al Estado tiene un déficit fiscal de 15% del Producto Interno Bruto. Sí, aproximadamente el déficit, por estimaciones, sumando inclusive en este caso PDVSA, ronda el 15%, por lo cual se gasta más de lo que ingresa. Este elemento hay que disminuirlo en la medida de lo posible. El gobierno tiene que tratar de mejorar la calidad de su gasto, no necesariamente disminuir el gasto per se, pero sí mejorar el efecto que este gasto tiene en la economía venezolana, por lo tanto mejorar su calidad, y a la vez, de alguna u otra forma, tiene que haber un ajuste, en mi opinión, fiscal, una reforma fiscal, tratando de, desde el punto de vista presupuestario, disminuir el peso que tiene el IVA en este momento y aumentar el peso que tiene, por ejemplo, un impuesto progresivo, que sería el impuesto sobre la renta. ¿Viene una nueva devaluación para los venezolanos? En este contexto, obviamente las presiones devaluativas persisten. De por sí ya tenemos un mercado bastante distorsionado. Mientras tengamos una alta inflación, está latente la devaluación. La devaluación, porque es un ciclo vicioso de inflación, devaluación, inflación, devaluación. La pregunta que ocurre primero, obviamente, es el proceso inflacionario, que es lo que lleva a devaluar. La devaluación genera mayor inflación. Pero aquí tenemos un elemento distorsionador mayor, que es el caso de que tenemos tres tipos de cambios oficiales. O sea, tenemos tres sistemas. Está el tipo de cambio SENCOES, que es 6.30, y tenemos el SICAP, que es 10, y el SICAP 2, que es aproximadamente 50. Es un elemento muy distorsionador, porque hay una desviación estándar muy elevada, lo cual va a llevar a que en algún momento el sistema se tenga que ajustar tanto por debajo como por arriba e ir a un tipo de cambio de equilibrio.
En pocas palabras, lo mejor que podemos hacer es ir a un tipo de cambio único, que no sea tan distorsionador como el que tenemos actualmente. Hace año y medio, el salario mínimo mensual de un trabajador en Venezuela era de equivalente a $375. Hoy, ¿cuánto es el salario de un trabajador en dólares? Sin duda no es el que surge de dividirlo en 630, que es el que muestra el gobierno central. Pero la economía no funciona a 630. No toda la economía, un porcentaje. Si el elemento acá sería que habría que sacar un tipo de cambio promedio ponderado, o sea, ponderado por el efecto que tiene el tipo de cambio SENCOE, SICA y SICAD 2. Y así tendríamos más o menos un tipo de cambio que pudiéramos dividirlo con el salario y tener una estimación del salario real desde el punto de vista de divisa. Amigos, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Recuerden que este y todos los programas lo podrán ver por nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Nos tenemos que despedir hasta el próximo domingo a la misma hora, 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen una feliz noche.